En este video discutiremos la importancia de los factores de corrección en las pruebas de potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Analizaremos el origen y de dónde se derivan los factores de corrección para las pruebas de ABR. También cómo estos factores de corrección se pueden implementar en la práctica clínica. Veremos algunos ejemplos de estudios de caso y exploraremos qué sucede si no usamos estos factores de corrección. En primer lugar, ¿por qué son importantes los factores de corrección? Al realizar las pruebas de potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, es importante recordar que la respuesta se genera solamente a la altura del tronco encefálico, mientras que los resultados de un audiograma de tonos puros o los umbrales comportamentales se generan mucho más hacia la ruta de las regiones corticales y de la conciencia, donde se toma la decisión de responder al estímulo. Entonces, lo que necesitamos es una forma de relacionar los resultados de ABR con el audiograma de tonos puros o los umbrales comportamentales. Necesitamos convertir los resultados de ABR en algo que se parezca y se relacione con el audiograma. A esto le llamaremos ABR compensado. Los equipos de potenciales evocados están calibrados con datos adultos, pero las pruebas de potenciales evocados se realizan con más frecuencia en bebés. Si estamos realizando estas pruebas en bebés, necesitamos una forma de convertir el estímulo del ABR calibrado en algo más relacionado con esta población. Los bebés también crecen bastante rápido y hablaremos más sobre cómo debemos tener en cuenta esto más adelante. Los equipos de potenciales evocados deben calibrarse utilizando la calibración correcta de nivel de presión acústica equivalente al pico eléctrico del transductor. A continuación se aplican los valores RTSPL para convertir el PSPL en un valor físico, NHL, que es una escala relativa de sensibilidad auditiva. Los valores RTSPL son proporcionados por la norma internacional ISO 389-6. La familia de estímulos CHIRP que se encuentra en el Eclipse no está incluida en esta normativa, en este estándar. Pero existen estudios independientes que se han publicado sobre la familia CHIRP que detallan los valores RTSPL y su conversión. Los equipos de potenciales evocados deben presentar entonces sus estímulos en decibeles NHL. Históricamente se han utilizado algunas otras escalas inusuales, por lo que siempre es importante verificar que nuestro sistema presenta las respuestas con valores en decibeles NHL. Una vez obtenemos las respuestas en decibeles NHL, debemos convertirlas a EHL. Entonces, este es el tipo de escala que utilizaremos para estimar los niveles de audición. No hablaremos solamente de HL porque esa sigla está reservada únicamente para la audiometría de tonos puros. Entonces, cuando hablemos de factores de corrección, lo que veremos es que vamos a pasar de decibeles NHL a EHL. Entonces, esto es de lo que hablaremos en este video. Además, tenemos diferentes estímulos utilizados para las pruebas de ABR. Tenemos el CHIRP y toda su familia de frecuencia específica. También tonos puros o tone PIP, también con sus versiones de frecuencia específica, y el estímulo click. Todos estos estímulos son diferentes entre sí y también son diferentes a los tonos puros que usamos en la audiometría. Por lo tanto, tendrán un efecto diferente en la población que estamos evaluando.
Entonces, ¿qué factores de corrección tenemos disponibles? Bueno, si vamos más allá del equipo de potenciales evocados en sí, son los transductores que utilizamos para hacer la estimulación los que marcan la diferencia y asimismo vamos a diferenciar por ello los factores de corrección, ya que cada uno de ellos entrega el estímulo de manera diferente. Mucha gente se refiere a las guías de la Sociedad Británica de Audiología. Este es un documento disponible de forma gratuita que tiene factores de corrección completos disponibles para las pruebas de ABR. Estos son proporcionados por transductor y grupos de edad. Es muy importante tener en cuenta que agregar estos factores de corrección a los valores de NHL tiene pues un método establecido. Y es que vemos que hay algunos números positivos y algunos números negativos. Entonces, si el número es positivo, pues lo que vamos a hacer es agregar este valor simplemente a nuestra respuesta en decibeles NHL para obtener los valores EHL. Entonces, si es un número positivo, simplemente es una suma. Pero si el número es negativo, en realidad será una resta. Aquí podemos ver los factores de corrección para los auriculares de inserción y vemos que está diferenciado por tipo de estímulo. También podemos ver los factores de corrección para los auriculares supraaurales y aquí pues realmente vemos que solamente pues hay un valor, por así decirlo, para todos los grupos de edad. No está tan bien diferenciado como para los auriculares de inserción. Y también están disponibles los factores de corrección para la conducción ósea. Entonces aquí vemos que hay una diferenciación no solo para los tonos pip y click, sino que aparte está los valores para el chirp. Entonces recordemos que este chirp del que se habla acá es el CIE chirp, ya que existen otros tipos de chirp disponibles y es importante tener en cuenta que esos pueden funcionar de una manera diferente o tener valores diferentes de RTSPL. Bueno, vemos que el documento nos dice que se habla de factores de corrección combinados. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. ¿De dónde provienen los factores de corrección de ABR? Entonces, lo primero que debemos considerar es el ABR compensado. A lo largo de los años se han realizado muchos estudios que investigan la relación entre los resultados de ABR y el audiograma de tonos puros o los umbrales comportamentales. Afortunadamente para nosotros, Staples en el año 2000 publicó un metaanálisis que incluyó 32 estudios y más de 1.200 participantes. Algunos de estos participantes eran adultos y algunos eran niños, algunos con audición normal y otros con pérdida auditiva. Así que es un metaanálisis realmente completo. Se encontró una amplia variación entre los resultados de los estudios individuales debido a algunos factores. En primer lugar, había variaciones en los métodos de calibración del estímulo ABR. La duración en el tiempo de la prueba también varió entre estudios. La definición de umbral de ABR también varió y la calibración de las medidas comportamentales con las que se compararon los umbrales de ABR. Vamos a ver los datos que se derivaron del metaanálisis de Staples. Los factores de corrección reportados por la Sociedad Británica de Audiología se derivaron de estos datos con las siguientes suposiciones. Y lo primero es que se utilizaron preferiblemente los datos de los adultos más que los datos de los niños. Esto para el análisis de los umbrales comportamentales. Y esto se debe a que el audiograma de tonos puros en los adultos era más consistente en todos los estudios individuales. Además, no se agregó ninguna corrección para la diferencia entre el umbral del ABR en adultos y en bebés.
La razón para esto es que fue imposible encontrar datos suficientemente consistentes en la literatura. En el documento de la Sociedad Británica se utiliza la definición de umbral como la respuesta clara al nivel más bajo y se ha aplicado una corrección estimada de 5 decibeles sobre la base de que todos los datos publicados se recopilaron en condiciones ideales de prueba, y es probable que en otros estudios se haya definido el umbral con un criterio tal vez menos estricto que la respuesta más baja o más clara en el umbral más bajo. Las respuestas equivalentes fueron propuestas en el programa de evaluación de recién nacidos de Ontario. Estos datos fueron publicados por Hyde en el 2008 y hay que tener en cuenta que estos datos también se utilizan en la técnica de prescripción de audífonos DSL. Y eso también se muestra aquí. La única diferencia es de 5 decibeles en la frecuencia de 2000 Hz. Después de considerar varios factores, los autores del documento DSL llegaron a la decisión provisional de utilizar estas mismas cifras que el programa de Ontario para auriculares de inserción. Agregar la corrección de Ontario nos lleva a otros valores compensados de ABR. Y este solo va a cambiar en la frecuencia 2000 Hz con 5 decibeles adicionales. Las cifras para el clic ABR se basan en el hecho de que la respuesta con clic es más grande y tiende a tener un umbral ligeramente mejor que la respuesta de ABR con tone burst en 4000 Hz. Los ABR compensados con CHIRP se basan en un estudio basado en bebés normales en 1000 y 4000 Hz. Este estudio fue realizado por Form, Lightfoot y John Stevens en 2013. Este estudio involucró una comparación directa de las respuestas de tono PIP y CHIRP y sus resultados mostraron que con el CHIRP se obtiene una forma de onda mucho más grande y una relación señal-ruido mucho más prominente. Entonces, de acuerdo a esto, los autores proponen que el ABR compensado con CHIRP de banda estrecha debe ser 5 decibeles menos que los valores obtenidos con tono PIP equivalentes. Es decir, que siempre que veamos estas tablas, vamos a ver los valores de CHIRP con 5 decibeles menos que los valores obtenidos con tonos PIP equivalentes. Entonces, recordemos que estamos hablando de CHIRP, no de otros tipos de chirp. Bueno, hablando del ABR compensado, ¿qué pasa con las diferentes edades de los bebés? ¿Qué pasa con los transductores que se pueden utilizar? Iniciaremos hablando de los audífonos o los transductores de inserción. Los auriculares de inserción pueden brindar valores más altos de sonido en el canal auditivo de un recién nacido y se han realizado estudios al respecto. Por ejemplo, Voss y Herman en 2005 realizaron un estudio modelado encontrando que un efecto variaba en frecuencia alrededor de 5 a 8 decibeles. Sininger en 1997 midió el sonido en el canal auditivo y encontró un nivel más alto en los recién nacidos que en los adultos. Y él lo dividió por frecuencias. Marcoux en el 2011 encontró valores de 2, 6 y 7 decibeles para las frecuencias de 500, 2000 y 4000 Hz para la diferencia entre los bebés y los adultos. Esto se observó evaluando oídos reales y en diferentes niveles del estímulo. Por lo tanto, los factores de corrección
pues pueden variar de un estudio a otro. Entre estos tres, la media fue 14 decibeles para la frecuencia de 4000 Hz. Sin embargo, el estudio de Sininger difirió considerablemente de los otros dos. Entonces se le dio un poco mayor peso a los otros dos y se resultó en la elección de 10 decibeles como estándar para esta frecuencia. Bueno, vamos a ver. Estos son los factores de corrección para menores de 12 semanas. El valor fijo se utiliza para esta franja de edad eh, y se denotó que había bastante variabilidad de un sujeto a otro para utilizar pues los valores dentro de esta franja. Entonces es probable que los factores de corrección de más de 12 semanas pues se vayan reduciendo poco a poco. Lo que se ha decidido es que a medida que aumenta la edad, gradualmente se van reduciendo los factores de corrección. Entonces empezamos con 12 semanas, luego 24 semanas. Cuando ya llegamos a una edad de 2 años, ya no es necesario aplicar factores de corrección, por lo menos para los auriculares de inserción. ¿Qué pasa con la conducción ósea? El estímulo de conducción ósea se calibró con datos obtenidos en un grupo de adultos con audición normal. Lo primero que debemos comprobar es que el equipo ha sido calibrado con estos valores y una vez más vamos a tener en cuenta el estándar ISO, que debería ser utilizado en todos estos procesos de calibración. La necesidad de los factores de corrección en la conducción ósea surge debido a la diferencia en el tamaño de la cabeza, ya que los adultos tienen pues una cabeza mucho más grande, significa que el estímulo de conducción ósea debe sobrepasar esa masa, mientras que la cabeza del bebé tiene una masa más pequeña, por lo que suponemos que un estímulo, el mismo estímulo de conducción ósea, va a ser más fuerte cuando se aplica en un bebé. Ya que la masa por la que debe transmitirse la vibración ósea es mucho más pequeña y se debe aplicar una corrección que depende de la edad en la que se realiza la prueba al bebé. Entonces, nuevamente encontramos que se inicia con las bandas de edad, primero con los menores de 12 semanas, y vemos que en este caso los valores de 500 y 1000 Hz están confirmados por otro artículo de Stevens publicado en el año 2013. Los valores de 2000 Hz provienen de una combinación de artículos que incluyen a Van der Werf en 2009, Fox y Staples en 1993 y Small y Staples en el año 2013. Entonces vemos que pues hay una base investigativa bastante amplia que soporta cada uno de los valores que se encuentran en esta tabla. Todos estos estudios aplican corrección, estímulos corregidos ponderados de la misma manera que se encontró en el artículo de Stevens que utilizamos para 500 y 1000 Hz. Los datos de 4000 Hz provienen del documento también de Small y Staples, publicado en 2008, y también de un artículo de Wesson y Ramírez, publicado en 1997. Entonces, todos estos artículos son muy consistentes entre sí. Bueno, cuando ya vemos la franja de más de 12 semanas de edad, el factor de corrección de conducción ósea se mantiene para todas las frecuencias, pero hay una reducción de 5 decibeles. Esto se basa en el artículo de Small y Staples publicado en 2008, que muestra la presencia continua de estímulos de conducción ósea por encima de las 12 semanas de edad. ¿Existe alguna nueva evidencia de este artículo de Small y Staples acerca de los valores de conducción ósea para aplicarse entre las 24 semanas y los 2 años?
y vemos pues que a medida que aumenta la edad, estos valores se van disminuyendo eh, y que a partir de los 2 años pues ya no es necesario aplicar ningún factor de corrección. La disminución se va dando como de 5 en 5 decibeles. Bueno, entonces para el estímulo clic, estos valores se derivan de la diferencia entre la conducción aérea y los umbrales de ABR con conducción ósea en bebés con umbrales de ABR normal. Esto fue informado por Webb y Stevens en 1993. Entonces vamos a ver también que estos valores se redondean 1 decibel hacia el valor más cercano, lo que explica pues los valores que estamos viendo en este momento en la tabla. Bueno, ¿qué sucede con los auriculares supraurales? Cuando hablamos de este tipo de auriculares tenemos dos estilos diferentes. Estos que son los que conocemos como TDH y otros que son los que conocemos como circunmaurales, que envuelven por completo el pabellón auricular. Y realmente pues es muy importante diferenciar entre los auriculares de inserción y este tipo de auriculares, porque el volumen de aire que queda dentro del conducto auditivo va a cambiar si utilizamos el uno o utilizamos el otro, y esto va a cambiar también la carga acústica que los auriculares deben generar, y asimismo las diferencias en sonido, las presiones generadas, es diferente en un adulto, es diferente en un bebé con los auriculares de inserción debido al cambio en las dimensiones del canal auditivo. Entonces vemos que se necesitan otros factores de corrección diferentes que a los auriculares de inserción. Incluso vemos que Voss y Herman que encontraron que los auriculares circunmaurales y supraurales en general producen cambios en los oídos de los bebés y adultos de por lo menos 3 decibeles para todas las frecuencias, pero se encontró que este valor es insignificante para el efecto de los factores de corrección en el artículo de la Sociedad Británica de Audiología. Así que vamos a tener en cuenta esto al momento de aplicar los factores de corrección. Bueno, tenemos entonces el ABR compensado, tenemos las correcciones que se aplican por transductor, y vemos que estos se dividen en diferentes grupos de edad. Los autores de los artículos de factores de corrección de la Sociedad Británica, digamos que unieron todo esto, y vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. En este caso, usamos auriculares de inserción, un estímulo CHIRP en un bebé de 6 semanas en la frecuencia de 4 kHz. Lo primero que necesitamos pues es el ABR compensado, y estos datos provienen del metaanálisis de Staples más los 5 decibeles. En la frecuencia de 4000 Hz, entonces vamos a ver que nos da un ABR compensado de -10, y no hay corrección para los valores de Ontario. Entonces, bueno, vamos a ver en el CHIRP, y vemos que el valor para CHIRP compensado es de -5. Ahora vamos a ver cómo se comporta esto de acuerdo al transductor. En este caso utilizamos auriculares de inserción. Estamos viendo el rango de 4000 Hz, y vamos a ver el rango de edad de nuestro paciente, por lo que vamos a seleccionar pues la banda correcta de edad aquí en la tabla. Entonces es un bebé de 6 semanas, lo que quiere decir que se encuentra en la categoría de menos de 84 días.
y vemos que nos da un factor de corrección de más 10 para auriculares de inserción en este grupo de edad en la frecuencia de 4000 Hz. Así que tenemos un ABR compensado de menos 5 y tenemos una corrección por la edad debido al auricular de más 10. Entonces, si combinamos esto, 5 más 10, menos 5 más 10, perdón, al ser un número negativo y un número positivo, pues lo que se realiza es una resta. Ahora vamos a consultar el documento combinado de los factores combinados. Entonces, en este caso nos dice que el valor es de 5, ¿cierto? Entonces, ya que 10 es un número positivo, menos 5 es un número negativo, cuando ya vamos a la tabla combinada, pues se nos correlaciona que el resultado es 10 menos 5 es 5. Ese sería el valor que finalmente vamos a agregar a nuestra respuesta en decibeles NHL. Consideremos este ejemplo. Entonces, ahora vamos a hablar de un niño de 13 semanas utilizando audífonos supraurales, una prueba realizada en la frecuencia de 1000 Hz con CHIRP, y lo que vamos a hacer es primero ver la tabla de ABR compensado que proviene de los datos de Staples. Entonces vamos a ver la columna de la frecuencia correspondiente, para este caso 1000 Hz. Entonces vemos que para el estímulo CHIRP hay un ABR compensado y es de menos 10. Luego vamos a ver la tabla de los transductores, que en este caso lo que utilizamos son supraurales, y recordamos que no hay niveles de corrección para este tipo de auriculares. Entonces significa que pues aquí no vamos a ver divisiones por diferentes bandas de edad, y el factor de corrección compensado combinado reportado por la Sociedad Británica simplemente pues enumera estos haberes compensados, y vemos que en la frecuencia de 1000 Hz es de menos 10. ¿Listo? Entonces va a ser exactamente el mismo que vimos en la primera tabla. Bueno, ya que revisamos los factores de corrección combinados finales, ahora quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo aplicamos estos factores de corrección en la práctica clínica. En primer lugar, necesitamos nuestro documento de factor de corrección combinado, y la buena noticia es que aquí no hay que calcular el ABR compensado y las combinaciones relacionadas con la edad, el transductor, ya que este documento tiene en cuenta todas estas variables. Todo lo que necesitamos hacer es aplicar estos valores de corrección al valor obtenido en decibeles NHL. Lo primero que necesitamos es algo de información sobre nuestro paciente. En este caso, hemos evaluado un bebé de 4 semanas que nació a las 38 semanas de gestación, lo que hace que tenga una edad corregida de 2 semanas. Realizaremos la prueba con estímulo CHIRP con auriculares de inserción y encontramos un umbral de 45 decibeles NHL, lo que representa un grado de pérdida auditiva. También realizamos la prueba por conducción ósea en la frecuencia de 4 kHz, encontrando un umbral de 10 decibeles NHL. Ahora, para convertir de NHL a EHL necesitamos el factor de corrección adecuado, así que primero vamos a seleccionar en la tabla la parte de los auriculares de inserción. Allí vamos a seleccionar los auriculares, el estímulo CHIRP, la frecuencia de 4 kHz, la edad, el rango de edad en el que está nuestro paciente, que en este caso pues es menos de 12 semanas, y encontramos que vamos
a obtener un valor corregido o un factor de corrección más bien de 5 decibeles. Recordemos que si encontramos un número positivo, lo que vamos a hacer es una suma. Pero si este valor fuera negativo, tendríamos que hacer una resta. Bueno, en este caso encontramos que el valor es positivo, es un factor de corrección de 5. Así que vamos a agregar ese número 5 como factor de corrección, lo que quiere decir que finalmente obtenemos un valor de corrección de 50 decibeles EHL para la vía aérea con auriculares de inserción. Entonces, vamos a ver ahora qué sucede con la conducción ósea. De nuevo, seleccionamos la tabla indicada donde se utilice el transductor de conducción ósea, el estímulo CHIRP, en la frecuencia indicada y para la edad de nuestro paciente. Recordemos que vamos a obtener un valor de 10 decibeles NHL. De nuevo, si tenemos un número positivo, sumamos. Si obtenemos un número negativo, tendremos que hacer una resta. Vamos a ver que el número es positivo, de nuevo es el número de 5. Entonces, 10 decibeles que hemos obtenido más 5 del nivel corregido, esto nos dará un resultado final de 15 decibeles EHL. Entonces, estos valores que obtuvimos aquí nos hacen pensar pues que este paciente tiene una pérdida auditiva de tipo mixto, ya que encontramos pues esta diferencia, este gap que hay entre la vía aérea y la vía ósea. Entonces estos valores NHL son los que vamos a utilizar para describir la pérdida auditiva, hacer el diagnóstico, explicarlo a los padres y si fuera necesario pues hacer una adaptación de audífonos. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí un niño de 15 semanas que nació a las 38 semanas de gestación, lo que significa que tiene 13 semanas corregidas. Nuevamente lo estimulamos con el CHIRP utilizando auriculares, en este caso supraaurales, en una frecuencia de 2 kHz, obteniendo un umbral de 65 decibeles NHL, lo cual representa nuevamente una pérdida auditiva. Vamos a ver el umbral de conducción ósea para esa misma frecuencia y encontramos un valor de 45 decibeles NHL. Así que vamos a ubicar en la tabla nuestro factor de corrección indicado. Vemos que para los auriculares supraaurales realmente pues no hay una distinción por edad, solamente pues ubicamos el estímulo utilizado que fue el CHIRP en la frecuencia de 2 kHz y vemos entonces que el factor es de menos 5. Recordemos, si el número positivo sumamos, si el número es negativo hacemos una resta. Entonces, en este caso el número es negativo, por lo tanto, vamos a obtener un valor de 60 decibeles EHL. Hacemos lo propio para los umbrales de conducción ósea. Nuevamente ubicamos en la tabla los valores para la vía ósea con el estímulo que es un CHIRP. Aquí sí tenemos distinción por edad. Seleccionamos la edad adecuada y de nuevo tenemos un número negativo, así que haremos una resta, 45 menos 5. Bueno, entonces una vez finalizamos, vemos que tenemos un valor de 60 decibeles EHL para la vía aérea y 40 decibeles EHL para la conducción ósea. Esos valores EHL los usaremos para describir la pérdida auditiva, explicarla a los padres, hacer el diagnóstico, decidir el plan de manejo y pues con esto haremos la adaptación de los audífonos.
Existe otra forma de calcular los umbrales corregidos de ABR. Este es un documento de Excel llamado calculadora de enmascaramiento que está disponible de forma gratuita en el sitio web de ERA. Está diseñado para calcular niveles de enmascaramiento, pero tiene el beneficio adicional de mostrarnos los factores de corrección, así que podemos ignorar el enmascaramiento por ahora y simplemente usarlo para fines de encontrar los umbrales corregidos. Entonces, lo particular que tiene este documento, esta calculadora, es que necesitamos poner en ella la información más importante para obtener los datos correctos. Iniciemos con el ejemplo de un bebé de 9 semanas que nació a las 39 semanas de gestación, lo que significa que tiene una edad corregida de 8 semanas. Iniciamos con estímulo CHIRP con unos auriculares de inserción en la frecuencia de 1000 Hz. Obtenemos un umbral de 55 decibeles NHL, lo que significa que hay una pérdida auditiva, y para la conducción ósea en esa misma frecuencia, el umbral es de 40 decibeles NHL. Así que aquí vamos a utilizar la calculadora del enmascaramiento para no tener que pensar tanto en los factores de corrección. Simplemente pues vamos a utilizar esta herramienta para que nos indique cuáles son los valores en decibeles EHL. Entonces vamos a poner los datos correctos. Entonces vamos a seleccionar el transductor, el tipo de estímulo, la edad de nuestro paciente y pues el umbral que obtuvimos sin corregir, o sea en decibeles NHL. Entonces vamos a poner la información correcta. Habíamos seleccionado unos auriculares de inserción con un estímulo CHIRP en 1000 Hz. Seleccionamos el rango de edad corregida de 6 a 8 semanas. Siempre es bueno pues comprobar que todos estos datos son los mismos que utilizamos en nuestro caso, y habíamos obtenido un umbral de 55 decibeles NHL. La calculadora nos indica que el valor corregido es de 50 decibeles EHL. Entonces aquí ya no tenemos que pensar en nada más ni consultar ninguna otra tabla, ya ese es el valor en decibeles EHL. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para la conducción ósea. Verificamos que todos los datos introducidos en la tabla sean los mismos que utilizamos en el caso, y aquí nos indica que tenemos un umbral de conducción ósea de 50 decibeles EHL. Entonces aquí pensaríamos pues que estamos frente a una pérdida auditiva neurosensorial, ya que el umbral por vía aérea y por vía ósea es exactamente el mismo, está dentro del mismo valor. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de nuevo utilizando la calculadora de enmascaramiento. En este caso tenemos un bebé de 3 semanas de edad que nació a las 41 semanas de gestación, lo cual representa una edad corregida de 4 semanas. Se utilizó un estímulo CHIRP. En este caso vamos a evaluar otra frecuencia, 500 Hz, utilizando auriculares de inserción, y se encontró una respuesta de 50 decibeles NHL, lo cual es una pérdida auditiva. Vamos a ver la conducción ósea en la misma frecuencia y encontramos que el umbral es de 30 decibeles NHL. Vamos a poner estos datos en la calculadora de enmascaramiento. Seleccionamos el transductor, seleccionamos el transductor y todos los factores que utilizamos para la estimulación o para adquirir las respuestas en este caso, y la edad del paciente. Introducimos el valor no corregido, es decir, el de decibeles NHL,
y encontramos que el factor de corrección es de 45 decibeles EHL. Vamos a hacer lo mismo con la vía ósea. De nuevo, verificamos muy bien que estamos poniendo los datos correctos. 500 Hz con un estímulo sí de chirp. Habíamos obtenido una respuesta de 30 decibeles y vamos a ver que hay un umbral corregido de 40 decibeles EHL. Entonces, nuevamente tenemos nuestra vía aérea, nuestra vía ósea y pensaríamos que este paciente tiene una pérdida auditiva neurosensorial. Estos decibeles EHL son los que utilizaremos para explicar a los padres del niño, para hacer el diagnóstico y por supuesto formular el plan de manejo. Bueno, la siguiente parte será como una colcha de retazos donde veremos algunos ejemplos más para resaltar las consecuencias de qué sucede si no aplicamos los factores de corrección a los umbrales ABR. Bueno, en este caso vamos a ver un niño de 3 semanas de edad que nació a las 41 semanas de gestación, es decir, que tiene 4 semanas corregidas. Se realizó la prueba utilizando C-Chirp de 500 Hz. Con auriculares de inserción obtuvimos respuestas de 50 decibeles NHL y para la conducción ósea en la misma frecuencia una respuesta de 30 decibeles NHL. Ese es el valor NHL, es decir, todavía sin corregir. Echemos un vistazo al audiograma. Entonces me muestra que tiene un componente mixto en su pérdida auditiva, porque tenemos una pérdida en la vía ósea, pero también tenemos todavía una pérdida más significativa en la conducción aérea. Entonces aquí mi mente me llevaría a diferentes tipos de pensamiento. Entonces, si yo veo esto en un paciente, digo, bueno, necesito realizarle un timpanograma, vamos a ver a qué se debe ese componente conductivo. ¿Será que esta es una pérdida fluctuante? ¿Será que puede empeorar con el tiempo? ¿O por el contrario, será que puede mejorar? ¿Cuál sería el tratamiento en este caso para ese componente conductivo? Sin embargo, aquí estamos solamente a mitad del camino porque todavía no hemos aplicado los factores de corrección. ¿Qué sucede si los aplicamos? ¿Qué va a pasar cuando tengamos pues los umbrales corregidos? Entonces vamos a ver qué sucede. Vemos que obtenemos un valor de 40 decibeles EHL tanto para la vía aérea como para la vía ósea. Vamos a ver eso en el audiograma. Entonces vemos que ahora los valores corregidos están en color rojo y azul, mientras que los símbolos grises representan pues los valores iniciales que teníamos en NHL sin corregir. Habiendo aplicado estos factores de corrección, entonces cambia totalmente la perspectiva de la pérdida auditiva de este bebé, pues ya no tenemos un componente mixto conductivo, sino una pérdida auditiva neurosensorial en esta región de 500 Hz. Entonces ya no estoy pensando en hacer pruebas para componente conductivo, más bien en mi mente tengo que esto es una pérdida neurosensorial que necesita de la adaptación de un audífono, aunque bueno, esto también depende de los resultados que obtengamos en las demás frecuencias. Pero lo que queremos ilustrar es cómo esos factores de corrección cambiaron instantáneamente la imagen y pues asimismo cambia completamente el proceso en cuanto al manejo adecuado de este paciente. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un bebé de 4 semanas que nació a las 38 semanas de gestación, lo que quiere decir que tiene 2 semanas corregidas. Se realizó la prueba con auriculares de inserción con un estímulo CHIRP de 4 kHz y se encontró un umbral de 20 decibeles NHL. Ahora, si asumimos que 20 decibeles se encuentra dentro del rango normal, entonces vamos a poner este valor sin corregir en el audiograma.
Si hiciéramos nuestro diagnóstico basados en este resultado, la decisión para este usuario sería darlo de alta, porque pues sería un niño con resultados normales. ¿Qué sucede? Que cuando aplicamos el factor de corrección, en realidad tenemos un umbral de corregido de 25 decibeles EHL. Puede parecer un cambio muy pequeño, pero sabemos que esto ya no está dentro del rango normal de audición. Realmente esto corresponde con una pérdida auditiva leve en la frecuencia de 4 kHz. Entonces, la importancia de aplicar factores de corrección se puede ver realmente en este ejemplo, porque si no lo hubiésemos aplicado, habríamos dado de alta a este niño, los padres habían recibido una información incorrecta, que el niño pues tendría una audición normal. Y lo que menos queremos hacer en nuestra práctica clínica es pasar por alto una pérdida auditiva que necesita pues otros estudios, que necesita un monitoreo a medida que el bebé va creciendo. Bueno, pero ¿qué pasaría si este niño ya no tiene 4 semanas, sino que fuera mayor, que tuviera ahora 24 semanas? Es decir, que tuviera 22 semanas corregidas. ¿Será que todavía tendríamos los mismos resultados? Bueno, entonces si realizamos la prueba en 4 kHz con el estímulo sí de chirp, auriculares de inserción y tenemos el mismo umbral, sin corregir, 20 decibeles NHL. Entonces vemos en el audiograma que igual que el caso anterior, bueno, 20 decibeles en este caso es normal, pero ¿qué pasaría si aplicamos el factor de corrección? Entonces vemos que en el factor de corrección pues realmente no hay cambio. Sigue siendo 20 decibeles, solo que en este caso son 20 decibeles EHL. Es decir, que el factor de corrección para esta combinación de factores es 0, porque pues no cambió nada. Entonces vemos que el audiograma sigue igual. En este caso de 24 semanas, pues realmente cambia totalmente el panorama porque pues continúa siendo normal. Entonces vemos cómo cambian los factores de corrección de acuerdo a la edad, ¿cierto? Aunque teníamos el mismo estímulo, la misma frecuencia, el mismo transductor, cambian totalmente pues el resultado de una edad a otra. El último ejemplo que me gustaría mostrarles es un niño de 16 semanas que nació a las 42 semanas de gestación, lo que hace que tenga 18 semanas corregidas. En este caso, vamos a ver varias frecuencias. Entonces vamos a ver si CHIRPS en 500, en 1000 y en 4000 hercios utilizando auriculares de inserción, y vamos a ver umbrales de 50 decibeles, NHL para 500 hercios, 45 decibeles NHL en la frecuencia de 1000 y 55 decibeles NHL en el caso de 4000. Entonces, si vemos los umbrales así sin corregir, en el audiograma vemos pues una pérdida auditiva más o menos plana, moderada, bilateral simétrica. Y pues pensaríamos en la adaptación de audífonos. Pero recordemos que debemos aplicar los factores de corrección. Entonces, vamos a ver qué sucede. Vemos que los valores iniciales, los valores sin corregir, quedan en un color gris, y los valores finales corregidos en decibeles EHL pues están de color rojo y azul. Entonces vemos que hay una diferencia bastante significativa, especialmente si tuviéramos que adaptar audífonos en este caso y lo hiciéramos con los valores no corregidos, es decir, con los valores iniciales en decibeles NHL, posiblemente correríamos el riesgo de causar pues como una sobreamplificación. El niño tendría pues algunas molestias por el sonido en las frecuencias graves. Además, dada la configuración de esta pérdida auditiva,
Esa amplificación en las frecuencias graves haría incluso un efecto de enmascaramiento sobre las frecuencias agudas. Entonces, recordemos que eso interferiría en el acceso a los sonidos del habla que están en las altas frecuencias. Entonces, miremos cuánta amplificación adicional se necesitaría si no hiciéramos pues esta corrección a los decibeles EHL. Entonces, recordemos pues que estamos hablando de bebés, entonces si hiciéramos la adaptación de audífonos así, el niño no podría pues decirnos, bueno, escucho mal, no podría decirnos estoy incómodo, el sonido es de mala calidad. Y en estos niños lo más importante es procurar el aprendizaje del habla y el lenguaje. Y para que esto ocurra de forma adecuada, necesitamos brindarle el mejor acceso a los sonidos del habla, particularmente a los sonidos de alta frecuencia, pues en este caso en esta región de 4 kHz. Entonces, esperemos que este ejemplo nos dé una idea de lo importante que es usar los factores de corrección del ABR para encontrar los umbrales correctos, en este caso para programar audífonos, hacer diagnósticos e informar a los padres acerca de los umbrales auditivos reales de nuestros pacientes pediátricos. Para más información visiten la Academia de Interacoustics.